de la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento la invitación que nos han hecho a participar en este trámite, ¿no? Bueno, en este tema para la elaboración de la ley, ¿no? Sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Entendemos que es importante que desde aquí se escuche a los movimientos sociales que están trabajando el tema de vivienda en Andalucía, y entendemos también que hubiera sido interesante que antes de aprobarse el decreto también se hubiera hecho este trámite y se pudiera haber escuchado en primera persona a los movimientos que han estado, al Movimiento Andaluz por la Vivienda, que ha intentado parar dentro de sus posibilidades muchos de los atropellos que la población ha estado sufriendo, ¿no? Así, en especial, pues, recordar a la gente, por ejemplo, 15M Vivienda Sevilla, que ha hecho bastantes cosas, estos desahucios en Córdoba, Granada y Málaga principalmente. Y bueno, no digo nada de La Paz porque viene detrás nuestra y ya ellos contarán su historia. Pero bueno, que llevamos 2 años coordinados como Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda y la experiencia que tenemos en este sentido es importante, ¿no? Vale. Entendemos que es necesario legislar escuchando a las asociaciones y colectivos, como estaba diciendo, y entrando ya directamente en lo que nos trae aquí, con relación al Decreto Ley 6/2013, 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, queremos expresar lo siguiente. Lo primero sería que consideramos que es un paso importante en la buena dirección para garantizar el derecho humano a la vivienda. En este sentido, pues queremos felicitar que se haya aprobado este decreto ley, ¿no? Por otra parte, consideramos que es un decreto ley insuficiente, y eso es un poco lo que vamos a intentar exponer los motivos por los que consideramos que es insuficiente. La idea principal es porque queda mucha gente que sigue sin tener acceso a la vivienda y que sigue quedando al margen de este decreto, ¿no? Y que esperemos que no quede, o que quede la menos gente posible al margen cuando se publique la ley, ¿no? Con relación al decreto, lo que es la exposición de motivos es compartida por nuestra asociación y podría decir también por las distintas plataformas de las que formamos parte, principalmente este Movimiento Andaluz por la Vivienda. Valoramos positivamente la alusión que se hace al derecho a la vivienda como derecho básico en sí mismo y como soporte de otros derechos fundamentales, y la mención que se hace a toda la legislación internacional, ¿no? Pacto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución, el Estatuto, la Ley de Vivienda Andaluza, etcétera, ¿no? Eso lo vemos interesante. Luego, por otra parte, también vemos interesante la referencia a la obligación de los poderes públicos de garantizar su cumplimiento real de este derecho, incluyendo la función social del derecho de la propiedad privada, ¿no? Como dice la Constitución en el artículo 33. Compartimos también el diagnóstico que se hace de situación que muestra el sinsentido, ¿no? De las 700.000 viviendas vacías que hay en Andalucía, y también compartimos la baja tasa de alquileres que se da en Andalucía y la necesidad de incrementar esa tasa de alquiler, como pasa, bueno, en otros países principalmente europeos. Por otra parte, con relación al contenido del decreto, fuera ya de la exposición de los motivos, primero, valoramos positivamente la definición que se hace de vivienda, porque incluye también lo que nosotros denominamos las viviendas fantasmas, este tipo de viviendas que ahora se han visto mucho después del boom inmobiliario, ¿no? Que se han quedado muchos sitios abandonados, que estaban ahí, que son viviendas que le faltan quizá algunas cosas para poder vivir en ellas, como pueden ser el tema de suministro, pero que por otra parte gente que no ha tenido posibilidad de acceder a una vivienda la han considerado válida para poder vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos interesante, ¿no? Nos gustaría que en la formulación de la ley, ¿no? Pues, en la definición definitiva de vivienda deshabitada, se intente, de alguna manera, evitar que alguna gente, principalmente algunos propietarios de viviendas, abandonan la vivienda y la dejan en una situación lamentable que ya no se puede reconocer como vivienda y que quizás por ahí no entraría como vivienda, pues entonces que ahí se pongan los medios para que esto no pase, ¿no? Bueno, esto sí pasó mucho antes de la crisis, antes de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Con todo el tema del centro, de la especulación y todo este tema, que se dejó deteriorar muchas viviendas que podrían ser habitables, pero que para especular se dejó en una situación lamentable, ¿no? Vale.
Por otra parte, también valoramos como muy positivo la constitución del registro de viviendas deshabitadas. Sí, entendemos y nos gustaría que la ley así apareciera, que debe ser público y fácilmente consultable por la ciudadanía. ¿Esto por qué queremos que sea público y fácilmente consultable? Pues para que se visualice la contradicción, ¿no? Que aparece también ya en el decreto de mucha gente, muchas casas vacías y mucha gente sin casa, ¿verdad? Números, ¿no? Muchas veces cuando queremos buscar números no es fácil, ¿no? Los últimos datos, creo que uno eran del 2001 y los siguientes de 2011, ¿no? ¿Y qué pasa entre 2001 y 2011? No había datos y, bueno, pues sería interesante que eso sea público. Vale. Queremos que el registro sea efectivo. Consideramos esencial que los recursos, que se destinen los recursos humanos necesarios para que funcione este registro, ¿no? Y deje claro la realidad que tenemos. En otro punto, con respecto a los instrumentos para favorecer la puesta en uso de las viviendas vacías, el decreto entendemos que tiene 3 líneas principales: el tema de sanciones económicas, la ayuda a particulares y la ayuda a la rehabilitación. La primera, quizás la que más tema mediático ha tenido. Bueno, consideramos necesaria una evaluación de su cumplimiento para con el objeto de destinar viviendas deshabitadas a la aplicación efectiva del derecho a una vivienda digna. Respecto a las sanciones económicas, también queremos que eso que sean efectivas, ¿no? Que no se pueda, lo que ahí aparece como faltas leves, como infracciones leves, se convierta, nosotros proponemos que sean infracciones muy graves, la negativa a suministrar datos a la Administración, u obstruir o no facilitar la información o el control de inspección, ¿no? Ahí aparece como leve, parecería que nos da la impresión de que puede haber mucha burocratización, de que la gente intente responder, intente esconderse de alguna manera de esa situación. No sé si me estoy explicando. Entonces, pues que eso quede claro para que se vea que que se está infringiendo el sentido principal de la ley, ¿no? Vale. Con relación al tema de la ayuda a particulares e intermediarios, también creemos que habría que tener en cuenta lo que ha pasado cuando se ha hecho ese tipo de política otra vez, ¿no? Pues que se estudie cómo han influido esas ayudas, si eso ha beneficiado el tema de la vivienda, ha beneficiado a los propietarios de vivienda, si se han solucionado temas de vivienda con eso, que eso se valore especialmente, ¿no? Antes de dejar dinero público, ¿no? Bueno, y que pudiera ser que, no sé, que siguiera sin garantizarse el derecho al acceso a la vivienda. Y, por otra parte, con el tema de la ayuda a la rehabilitación, pues que debería haber también consignar una partida específica que permita su ejecución, que entendemos que en el decreto no existe, ¿no? Y también, sobre todo, que vaya destinado a todo el tema de rehabilitación, principalmente de vivienda pública. Nosotros, como colectivo, como asociación, también defendemos el derecho al uso de la vivienda. No estamos en contra de la propiedad, por supuesto, pero defendemos que la gente pueda disfrutar del derecho a la vivienda. Entendemos también la necesidad de que se cree un IBI especial para viviendas vacías, tanto de personas jurídicas como personas físicas. Esto iría también en la línea de favorecer que entren más viviendas en el mercado y el alquiler pueda ponerse a precios razonables. Y entendemos de igual manera también la necesidad de la participación ciudadana en todos estos procesos, ¿no? Que haya un conocimiento, que sea claro de todo lo que está pasando, las medidas que se están haciendo, las que no están funcionando, cómo se van cambiando, bueno, todas estas cosas, ¿no? Vale. Uno de los avances del decreto también para nosotros es establecer un control sobre el parque de viviendas protegidas, que son propiedad de entidades bancarias, inmobiliarias y promotoras, y la obligatoriedad de comunicar estas viviendas para hacer un inventario de viviendas protegidas. Tal y como hemos expresado antes, consideramos que esta información debe estar a disposición también de la ciudadanía, ¿no? La vivienda de protección oficial es un tipo de vivienda muy concreta que se debe saber dónde está, en qué situaciones está, ¿no? Y ver cómo puede entrar al servicio del derecho a la vivienda, porque es un tipo de vivienda muy concreta, ¿no? Con un dinero concreto, con partidas concretas públicas, ¿no? Vale. Luego, con respecto a la expropiación forzosa del uso de la vivienda por el máximo de 3 años, pues ahí lo que vemos es que esto está destinado principalmente solo a ejecuciones hipotecarias y
bueno, y luego también está limitado en 3 años. Daría la impresión como que a los 3 años se van a solucionar los problemas. ¿Qué pasaría después de los 3 años? Que nos parece un avance esto, obviamente, pero entendemos que habría que dar un paso más, ¿no? ¿Qué pasa si cuando termine este plazo se van de la vivienda, se concierta un alquiler, si las personas tienen trabajo y si no tienen trabajo? Bueno, pues entendemos que estas familias, pues una vez que pasan los 3 años, ya tenía que estar previsto un sitio al que, ¿no? Una vivienda a la que pueda incorporarse, que para nosotros como colectivo sería principalmente que tuviera un acceso inmediato a vivienda de titularidad pública, ¿no? Vale. Y también entendemos que deben de tener, entendemos que no puede ser solo para ejecuciones hipotecarias, como decía antes, y que además se haga depender de las partidas presupuestarias que haya, sino que, bueno, que habría que ver la manera, articular la manera para que la gente que está en esa situación no vaya a la calle, ¿no? Porque entendemos, como bien dice en la exposición de motivos, que la necesidad de evitar una vivienda es más importante que la propiedad de esta, ¿no? Vale. Con respecto al observatorio, a la creación del Observatorio de Vivienda de Andalucía, en el plazo de 6 meses, también lo valoramos positivamente. Es un tema que hace mucho tiempo parecía, bueno, que se iba a poner en funcionamiento. Entendemos que es muy importante que haya participación ciudadana en este observatorio y nos parece una herramienta necesaria, aunque también insuficiente. Para nosotros sería importante que también el observatorio se dedique a detectar las necesidades de vivienda que hay en Andalucía. Entendemos que los censos de demandantes de vivienda a la mayoría de la gente le ha servido para poco. Han sido unas listas, han sido unos trámites, han sido unos papeles, pero que al final la gente... mucha gente no ha acabado accediendo a una vivienda por ese camino. Entonces, entendemos que bueno, todo esto jugaría mucho todo el tema de la proximidad. Los ayuntamientos saben realmente la necesidad de vivienda que hay, independientemente de lo que diga el censo de demandantes. Hombre, lo ideal sería que estuviera lo más ajustado posible el censo de demandantes a la demanda real que hay de vivienda, pero que también se podría, no sé, si hay una zona donde hay un asentamiento chabolista y nadie demanda, pues está claro que hay una necesidad de vivienda, aunque en el censo no figure. Entonces, pues tener toda esa visión general, ¿no? Y, bueno, pues para hacerse cargo, ¿no? del tema que nos preocupa, que es el tema del derecho al uso de la vivienda de toda la población, en este caso andaluza. Y entendemos que es bueno que estén los colectivos sociales y bueno, esta idea, ¿no? Y ahora... Esta sería un poco más o menos como la primera parte, que va más directamente a lo que dice el decreto, y en esta segunda parte algunas propuestas que nosotros entendemos no están en el decreto o que si están de una manera insuficiente, ¿vale? La primera tiene que ver con el tema del chabolismo, ¿no? Nosotros como asociación surgimos en el 90 y es un tema continuo, ¿no? Sobre todo en Sevilla, bueno, en todos los sitios, pero principalmente en Sevilla, la lucha contra el chabolismo. Pues pensamos que la ley, nada dice el decreto de las personas que viven en asentamientos chabolistas, que entendemos que están en una situación de emergencia habitacional fuerte. Nuestra propuesta es que la ley recoja y haga los cambios pertinentes para que se pongan en práctica los distintos planes de erradicación del chabolismo que se han aprobado, principalmente a nivel andaluz, el que se aprobó el 25 de noviembre de 1997. Que, bueno, ahí ese plan decía que haría que siempre y cuando la partida, cuando hubiera dinero, y como parece que no hubo dinero, incluso en la época de bonanza, nunca terminó de ponerse en práctica. Por eso pensamos que se debe de incorporar este plan, actualizándolo en la medida que sea necesario, porque no es exactamente la misma situación, y que se le dote de las partidas presupuestarias necesarias. También creemos que es importante tener en cuenta el informe especial de la Oficina del Defensor del Pueblo de 2005 sobre la situación del chabolismo en Andalucía, donde vienen muchas pistas, a nuestro modo de ver, bastante interesantes, con experiencia de cómo se ha erradicado el chabolismo o cómo se está erradicando en algunas zonas de España, ¿no? Creemos que el chabolismo lo que mejor visualiza el tema de que las administraciones, en el tema del derecho a la vivienda, no se cumple en Andalucía, ¿no? Asentamientos, en Sevilla, de aquí estamos muy cerca del Bacio, ¿no? Vale. Un segundo punto sería que pensamos que tampoco afecta en nada a las personas que viven en la calle, ¿no? A las personas sin hogar,
a los nuevos asentamientos, y por nuevos asentamientos nosotros entendemos como asociación no asentamientos chabolistas permanentes, sino eventuales, que gente que se va poniendo en un sitio porque no tiene ningún sitio donde vivir y la policía, generalmente la policía local, los levanta de ahí y los mueve a otro sitio, y esta gente no puede irse a ningún sitio porque no tiene ningún sitio donde irse. No están concentrados protestando por nada, están viviendo en el único sitio en el que pueden vivir, que es la calle. Si le dice que se vayan a su casa, no pueden irse a su casa porque no tienen ningún sitio al que irse. Entonces, pensamos que no hay ninguna solución, obviamente, levantarlos continuamente con toda la molestia que eso supone a gente que lo único que intenta es vivir, lo que pasa es que no tiene posibilidad de acceder a la vivienda. Pues nada dice el decreto de esta gente, y esta gente, bueno, está ahí en miles de personas, y pensamos que las administraciones también tienen estos datos, ¿no? La gente que vive en furgonetas, ¿no? Como un ejemplo concreto, yo cuando voy a mi trabajo, pues no voy a decir dónde, pero cuando paso, pues hay como unas 10 o 12 familias que están en furgonetas, llevan como mínimo 4 o 5 meses viviendo en la misma calle, y por la mañana ya no están, pero duermen. Yo paso bastante temprano y están desayunando, bueno, esa gente está viviendo ahí. Nunca probablemente entren en el censo de demandantes de vivienda, probablemente no sé qué, pero bueno, están viviendo en unas condiciones totalmente infrahumanas. Pensamos que las administraciones no pueden mirar para otro lado, pensamos que las administraciones tienen que hacerse cargo de esta situación, y nuestra propuesta, que creemos que se podría recoger en la ley, la necesidad de crearse los instrumentos necesarios para que existan alojamientos urgentes para todas las personas que lo necesiten. Entendemos que se debe implementar una red andaluza de espacios dignos, y ahí tampoco habría muchas maneras. Nosotros hablamos vivienda, albergues, centros de acogida, que tengan las cosas mínimas que son necesarias para una persona o para una familia, como puedan ser duchas, cocinas, comedores. Es un tema de emergencia, estamos hablando de vivienda, ¿no? Y bueno, y entran aquí muchos más ámbitos. Digo, nosotros también llevamos reclamando 20 años la ley de inclusión, ¿no? Que algunas de las cosas pues entran también directamente en este ámbito. Pensamos que esa red debe estar repartida por las distintas localidades andaluzas, y cuando las ciudades son grandes, por los distintos barrios. No se deben de focalizar, no deben estar centralizados los recursos en una zona, porque eso crea problemas de convivencia en la zona, sino que, bueno, que tiene que estar un poco repartidos por las distintas poblaciones. Muchas veces las administraciones locales argumentan, esta es nuestra experiencia, que no quieren ofertar estos espacios porque podría producirse el efecto llamada, y entonces entendemos que si a nivel andaluz esto se coordina, se gestiona y se ve como un problema en su conjunto, ¿no? Pues sería simplemente dotar de los espacios que hagan falta, en los sitios que hagan falta, y asumiendo de manera solidaria, ¿no? Esta situación, que son ciudadanos andaluces, ¿no? Ciudadanas andaluzas. Entonces creemos que por eso sería importante que se recogiera en una ley de ámbito andaluz, ¿no? Vale. Que pensamos que es muy importante la coordinación autonómica en esta visión global. Entendemos que se debe hacer una campaña en todas las ciudades para que la gente sepa que las administraciones no le dan la espalda en estos temas, y que hayan sitios donde verdaderamente se les trate como lo que son, personas dotadas de dignidad y derechos, que las administraciones no dejan desamparo a esta gente y que está intentando buscar soluciones, ¿no? Válida, ¿no? En la línea del derecho a la vivienda que se argumenta al principio en la exposición de motivos en el decreto. Vale. Señor Fernández, le comento, ¿sabe usted que tiene un tiempo tasado? Se ha pasado usted ampliamente ya de él. Le rogaría que fuera resumiendo, porque es que tenemos a más gente esperando detrás. ¿Vale? Gracias. Vale, lo siento. De todas maneras, vamos a pasar a partir de mañana por escrito es que no lo sabíamos. Vamos a pasar las propuestas que vienen con más detalle. Entonces, nombro 2 o 3 cosillas que quedan. Una de ellas, el tema de los desahucios por impago de alquiler, que no están tampoco en el decreto. El tema de los desahucios por impago de alquiler, que entendemos que deben de estar, que se debe de estudiar este tema y que debe de tener un tratamiento específico en la ley. Luego también el tema de qué pasa con las personas que ya fueron desahuciadas y viven sin vivienda y con deuda, que creemos que tampoco está en el decreto y que también merece una respuesta, ¿no? Son, sin duda, bajo nuestro punto de vista, los que más han sufrido las consecuencias de esta historia en la que estamos, de la burbuja inmobiliaria. Luego, ¿qué pasa con las personas sin recursos que nunca pudieron emanciparse, especialmente la gente joven?
pues también pensamos que tiene que tener una respuesta. Y un punto para nosotros quizás especial, el tema de las ocupaciones realojos. Yo tengo frenillo, ¿vale? Realojos y correalas, eso ya está claro. El tema de las ocupaciones realojos y correalas. Entendemos que la ciudadanía, individualmente, colectivamente, en un momento dado vio que la Administración le daba la espalda e intentaron explorar caminos nuevos que para nadie deseables, no exentos de un montón de riesgos y unas situaciones bastante angustiosas, pero la gente lo hizo por la necesidad que tenía. Entonces, entendemos que esta gente tampoco puede quedar en desamparo. Yo creo que las administraciones deben de atender a esta gente, acercarse a la gente que ha ocupado, que se ha realojado y escuchar cuál es su problemática. Probablemente haya alguna gente que ha ocupado que vive del cuento y habrá que decirle que vive del cuento, pero hay mucha gente que tiene un drama detrás y que habían hecho todo lo que le marcaba a todas las leyes, habían ido a todos los sitios muchas veces y nunca le dieron ninguna respuesta. Y ese tipo de personas también están en algunas de las correalas y en algunos de los realojos, ¿no? Y lo último ya, el tema de los suministros básicos. Entendemos, bueno, el decreto no dice nada para garantizar los suministros básicos, principalmente agua y luz. El derecho a la vivienda incluye, obviamente, esta necesidad de luz y agua. Pedimos que se restablezcan los suministros a quienes se les han cortado y que se les den los suministros con un carácter de urgencia o provisional a la gente que no tiene suministros por temas burocráticos, por temas de licencias o cosas de este tipo. Entendemos que no se le debería de cortar a nadie que viva en una vivienda la luz y el agua. Creemos que debe de arbitrarse soluciones válidas, un contador provisional, alguien se hace cargo de algo, una limitación del uso de energía. A lo mejor no puedes tener toda la que tú quieras, pero sí se te va a garantizar lo mínimo para que puedas tener, no sé, una lavadora, bueno, sí, lavadora, un frigorífico, cosas que son necesarias y eso técnicamente es viable. Y creemos que eso se debería hacer, porque también, bueno, por la situación que hay de paro, ¿no? 1.473.000, ahora un poco menos, el 36,87%, bueno, todos estos datos. Y ya está. Y a modo de conclusión, pues que nos parece que el decreto es un paso importante en la buena dirección, que vivimos en un momento que consideramos inmejorable para cambiar las leyes, porque hay una conciencia social importante y también pensamos que debe de haberla y nos consta que la hay por parte de algunos de los partidos políticos. Pensamos que el Parlamento no puede dar la espalda, como decíamos antes, y que tiene que trabajar en la línea que quizás esta crisis puede ser un buen momento para salir de aquí con este tema solucionado, ¿no? Que es imprescindible desarrollar una legislación que realmente sea efectiva para acabar con el sinsentido que tenemos de vivienda y así. Y ya está. Y por último, pues la necesidad de escuchar, como decía al principio, a los movimientos que están trabajando en este tema. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Nieto. Buenas tardes.